Shalom, shalom, ¿cómo les va? Espero que todos bien. Publicamos un video acerca de la Parashá Baigash y esta amable persona de Juan Pi nos escribió el siguiente comentario que responderemos amablemente. Buenos días, Morey y Yehuda. ¿Qué puede significar que los hermanos abandonaron a Yosef para luego Israel descender a Egipto? ¿Cuál fue el motivo por el cual Israel tuvo que ser esclavo para luego ser liberado? Sé que esto tiene que pasar para recibir la Torá, pero ¿era la única manera este proceso? Si sus hermanos nunca lo hubiesen despreciado, hubiesen seguido estando en la tierra que luego tuvieron que conquistar, tal vez pueda relacionarse con la venganza del abuso que sufrió Dina, que sus hermanos mataron a todo hombre del pueblo. Bueno, hay mucho para explicar de esta pregunta. Así que permítame ir respondiendo a sus comentarios, a las preguntas. En la narrativa del Tanaj, de la Torá, el episodio en el que los hermanos de Yosef lo abandonaron y él fue vendido como esclavo en Egipto, es parte del relato de la vida de Yosef, que se encuentra en el libro de Génesis de Bereshit. Según la tradición judía, esto fue parte de un plan divino, más amplio, para llevar a cabo la descendencia de Israel, también conocido como Jacob, y su familia se radicaran en Egipto, donde eventualmente se convertirían en una gran nación. Para eso, primero tenían que ser esclavos en Egipto. Acá pareciera como si los personajes, los hermanos, Yosef, fueran títeres de Dios, porque son instrumentos para cumplir un plan divino. Pero resulta que Dios nos hizo con libre albedrío, por lo tanto, Dios, en su infinita sabiduría y poder, conjuga nuestra capacidad de poder elegir libremente nuestras acciones con su plan. Él entreteje las madejas del universo para que nuestras decisiones y nuestras acciones puedan servir para ir cumpliendo el plan divino, especialmente cuando es algo tan fundamental como el nacimiento del pueblo de Israel. Por lo tanto, fueron los hermanos que por sus motivos lo vendieron, lo tiraron al pozo en realidad. La venta a Egipto no la concretaron los hermanos. Fueron los hermanos que puede ser porque le hicieron un juicio y lo encontraron culpable. Dijeron, Yosef es el hermano que va a provocar desastres como a nuestro padre le provoca Esab, como a nuestro abuelo le provocó su hermano Ismael. Seguramente este es el hermano que va a traer los líos, así que lo juzgaron y lo condenaron como culpable. Esa es una de las opciones. La otra, se dejaron llevar por su enojo, por la envidia, por los celos. Vaya uno a saber. El hecho es que ellos tomaron sus decisiones y lo tiraron al pozo, fue vendido a Egipto, ¿ok? Así que cuando hizo la pregunta, ¿dónde está la pregunta? ¿Puede significar que los hermanos abandonaron a Yosef para luego descender a Egipto? Lo abandonaron porque ellos querían que no lo perjudicara más en su vida Yosef. Pero Dios tiene su plan y el plan era que los judíos tenían que ser esclavos, no esclavos, esclavos en Egipto. Y esto se considera uno de los motivos para que los israelitas, los judíos, pudieran experimentar el sufrimiento de ser esclavos. Para de esa forma desarrollar una empatía vívida, verdadera con los oprimidos. Una comprensión de la importancia de la libertad. No era algo que, bueno, sí, teóricamente es importante, sabemos que es importante, alguien me dijo que es importante. Nosotros vivimos la esclavitud y la recordamos año tras año, llega Pesaj, cada día si rezamos, recordamos, esclavos fuimos, Dios nos liberó, y eso nos sirve para tener humildad, es decir, nosotros también somos hijos de esclavos, y somos libres gracias a Dios, le debemos a Dios esto. No podemos ir por el mundo pretendiendo ser más que los demás, porque el pueblo elegido no quiere decir ser más que los demás, sino tener una misión diferente. Y para que esa misión se concrete, nosotros tenemos que entender hasta el más sufrido de los sufridos. El siervo sufriente del final del capítulo 52 y el capítulo 53 de Isaías es el pueblo de Israel. El siervo que sufre para que la humanidad pueda ser redimida. ¿No les gusta la idea? Lamento. Es la realidad de los profetas y de lo que ocurre en el mundo espiritual. Por otra parte, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto es una prueba de la emuná y la confianza en Dios para el pueblo de Israel. En aquel momento, el único pueblo, la única familia, la única nación que eran siervos de Dios, que eran cumplidores de los mandamientos que Dios dio a las naciones, fue el pueblo de Israel. Y en Egipto, siendo esclavos y maltratados y perseguidos un montón de tiempo, se fueron perdiendo un poco las virtudes de esa relación de mantener los 7 mandamientos, pero se seguía siendo fieles a Dios,
con dificultades, pero mucho mejor que todos los otros que eran libres. Era una manera de decir, mirá, Dios, a pesar de pasar por holocaustos y el 7 de octubre y el terrorismo, pogrom y etcétera, nosotros vamos a mantener la emuná y la confianza. Es una buena señal. Lástima que se tenga que seguir dando esa señal cada tantos años. En cuanto a la pregunta si el proceso de esclavitud era la única manera para recibir la Torá, la tradición judía sostiene que Dios había prometido a Abraham que sus descendientes serían una gran nación y que recibirían la tierra de Israel por herencia. Sin embargo, también le dijo que los descendientes, los israelitas, iban a tener que pasar un periodo de esclavitud en un pueblo extranjero, en Egipto. ¿Para qué? Para esa forma purificarse, estar preparados, como dijimos, entrenarse también materialmente, no solo filosóficamente o en las ideas, entrenarse para ser un pueblo digno de recibir la Torá y digno de ser el maestro de las otras naciones. En ese momento, cuando salimos de Egipto, estando en el nivel más bajo de pureza espiritual, pudimos ascender muy rápido al nivel más alto de la pureza espiritual. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de descender y caer y sin embargo seguir siendo fieles y poder tener la conciencia despierta y decir, no es lo que queremos desbarrancarnos en un mundo materialista, sino comprender que el mundo material y el espiritual son parte de una sola realidad. Entonces, la esclavitud sí fue un paso crucial en el desarrollo y formación del pueblo judío, pero no se considera el único camino posible hacia la recepción de la Torá. Sin embargo, es el que Dios eligió. Y no podemos hacer una historia diferente a la historia que ya es. En este universo, en esta realidad, así es como tuvo que ser. ¿Se pudo haber logrado de otra manera? Seguramente que sí. Estamos a tiempo de que la era mesiánica no se logre a través del camino del sufrimiento, sino a través del camino de la apertura de la conciencia. Tomemos ejemplo de todas estas cosas negativas que ocurrieron y no volvamos a caer y a tropezar otra vez con la misma piedra. Es un buen ejemplo. No sigamos pretendiendo alcanzar la salvación del mundo a través del sufrimiento, sino a través del aprendizaje. En cuanto a la pregunta que habla de la relación del abuso sufrido por Dinah y la venganza de dos de sus hermanos, no de sus hermanos, fueron dos, y el posterior destino de los israelitas en Egipto, no existe para nada una conexión directa ni en el Tanaj, ni en los sabios. Es algo que por primera vez escuché hoy en 50 y pico años de vida. El episodio de Dinah y la venganza o toma de justicia por manos propias de sus dos hermanos son eventos que son completamente separados. Podemos encontrar alguna relación porque la hija de Dinah de esa relación, que más que abuso fue una seducción de una joven inocente que no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero bueno, la hija fue a parar a Egipto porque fue raptada y ahí conoció a su tío y se casó con él. Fue la esposa de Yosef. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé cómo se le pudo ocurrir o dónde lo sacó. Ya le digo, nunca lo escuché. Es algo muy original, pero no tiene sentido. Vamos a ver exactamente qué puso en su pregunta. Eh, Tal vez puede relacionarse con la venganza del abuso que sufrió Dinah, que sus hermanos mataron a todo el pueblo. No, no fueron sus hermanos, fueron dos. Eh, ¿Qué tiene que ver un acto hecho por dos muchachos enloquecidos por el enojo con que todo un pueblo inocente sea esclavo por castigo? Dios no se maneja así, no castiga a los inocentes. ¿Y dónde estábamos? Em, es importante tener en cuenta que mis respuestas se basan en perspectivas de la tradición judía y que dentro de la misma tradición judía, los sabios dicen hay 70 maneras de interpretar la Torá. Por lo tanto, siempre que nos mantenemos dentro del espíritu de la Torá y no traemos paganismo, ni ideas extrañas, ni confituras que no son kasher, podemos seguir tratando de aprender cosas novedosas y que nos impulse a conocer más. En resumen, vamos de vuelta. Em, ¿Puede significar que los hermanos? ¿Cuál fue el motivo por el cual Isaías tuvo que ser esclavo para luego ser liberado? Para conseguir experiencias que les permitieran a nuestros antepasados ser verdaderamente dignos de recibir la Torá y convertirse en maestros del mundo. Pasar esa información a nosotros, sus descendientes. Sé que esto tenía que pasar por recibir la Torá, pero ¿era la única manera de hacer este proceso? No, no era la única manera, pero es la que se dio y ya está, fue dado así. Si sus hermanos nunca lo hubiesen despreciado, hubieran seguido estando en la tierra que luego tuvieron que conquistar. Era más fácil decir la tierra de Israel, la tierra de Canaán,
eh, no se sabe lo que hubiera pasado. Quizás hubiera habido una hambruna. Si Yosef no hubiera estado en Egipto, se hubieran muerto todos de hambre. Así que Yosef haya estado en Egipto fue al final una salvación para el pueblo de Egipto, para los propios israelitas hebreos, para todo el entorno que no tenía comida, y fue gracias a la intervención de Yosef que pudieron comer. Así que más que verlo como un desastre, hay que verlo como una oportunidad que Dios dio, sí, a través del sufrimiento de una persona, pero esa persona cuando comprendió, al abrir su conciencia espiritual, lo grande que había sido su tarea, la aceptó con gusto. Así que no hay acá venganzas, ni odios, ni Dios un malvado que castiga al pueblo judío, sino el pueblo sufriente, el siervo sufriente, que comprende que tiene una misión en el mundo, que no quiere sufrir y por eso trata de que el mundo aprenda el camino espiritual en vez de seguir en el camino del rencor, que muchos hoy permanecen en él y por eso se generan los desastres que provocan jamás y sus cómplices que siguen apoyando una causa indigna y malvada en lugar de apoyar la verdad, la justicia, la luz, como es el pueblo de Israel cuando sigue el camino de la espiritualidad y se le enseña a sus hermanos de las naciones. De mi parte, les deseo a todos ustedes, como siempre les digo, shalom y bendiciones.